pueden pasar a su aula o su clase. Es un gusto poder estar aquí hoy y poder tenerles. Y normalmente cuando me invitan a hablar, la mayoría de veces ha sido en inglés. Entonces siempre me pongo un saco para que el inglés salga mejor. Pero hoy no me lo puse porque si no, muchos no me van a entender. Entonces vamos a hacerlo en español. Quería comenzar con una historia. El tema de hoy es corriendo hacia Dios. La semana pasada en el capítulo 1 veíamos corriendo de Dios. Y corriendo de Dios nunca es bueno, porque es lo que pasó en Génesis 3, cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios y quedamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Entonces quería comenzar diciendo que en Sudáfrica había un hombre. Este hombre, de nombre Reinder Schemp, de 51 años, se encontraba con unos amigos, y esos amigos estaban tomando fotos de un cardumen de sardinas. Entonces lo que sucedió es que mientras tomaban las fotos, son miles o millones de sardinas que pasan. Mientras tomaban la foto, los videos bajo el agua y todo, de repente vino una ballena, un pez muy grande, un pez que pesa entre 15 a 30 toneladas. Entonces, una tonelada son 2,000 libras, entonces se puede imaginar cuánto pescado en una sola pieza. Entonces vino y lo atrapó al hombre en su boca. Mientras lo tenía en la boca, las personas que estaban con él comenzaron a tomar fotografías. Entonces, lo que sucedió es que salió del pez ileso y vivió para contarlo. Al primero que se lo contó fue a su hijo. Entonces llega a casa, sano y salvo, se imaginan después de estar en tremendo pez, y le comienza a contar a su hijo: cuando yo estaba tomando las fotos, el pez me atrapó y todo se oscureció, porque en la fotografía se ve la parte del cuerpo y como la mitad del cuerpo adentro de la boca de la ballena. Fue por unos segundos, pero fue lo suficiente para que se oscureciera la luz, para que el hombre tuviera miedo. Dice que no tenía miedo de ser tragado, ya que es casi imposible que una ballena trague a una persona, porque 10 a 15 centímetros no es mucho, especialmente si alguien como yo, ¿verdad?, le va a costar más a la ballena. Entonces, lo que sucede es que el hombre estaba allí, todo estaba oscuro, y el niño muy atento, escuchando lo que había pasado, y contento de tener a su padre en casa, y le dice al niño de que no tenía ninguna lesión. Y adivinen cómo se llamaba el niño, o cómo se llama el niño. Esta es una historia real en el 2019. Adivinaron, se llama Jonás. Entonces yo también les vengo a hablar de un Jonás este día, ¿verdad? Un Jonás muy conocido. ¿O quienes no han escuchado de Jonás? ¿Verdad? Lo hemos cantado desde niño, que se lo tragó un gran pez y después mandó Dios el pez a vomitar. Entonces de ese Jonás les vengo a hablar yo. Me gustaría que me acompañen en el capítulo 2 de Jonás, con su Biblia, si lo quiere buscar. Vamos a leer Jonás capítulo 2, del 1 al 10. Jonás 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Yo creí que conocía a Jonás, pero entre más estudiaba sobre Jonás, siento que lo conozco menos ahora. Es bien profundo, y meditaba en la palabra al pensar
qué Dios tan grande tenemos. Porque aparentemente tenemos el héroe Jonás, que lo vamos a ver, pero Cristo es mucho más grande que Jonás. Y para inspirar, escribir y dar una palabra tan grande, poderosa, si para preparar un sermón es muy difícil y nunca termina de aprender uno, se imagina a Dios inspirando una palabra perfecta, sin error, para salvación. Entonces vamos a leer en Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas me enredaron en mi cabeza, se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Y el Señor ordenó al pez que vomitara y a Jonás en tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque eres digno, porque eres poderoso y la salvación es solo obra tuya, Señor. Padre amado, te damos gracias por ese gran amor con que nos amaste, por tu bondad. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, por tomar todo nuestro pecado, Señor, y darnos tu santidad. Y poder ser salvo por medio de tu muerte y resurrección. No hay otro, Señor, como tú. No hay otro, Señor. Eres santo, limpio, perfecto. Tú lo sabes todo, Señor. Te suplico que puedas usarme para tu gloria este día y que podamos ser edificados por medio de tu palabra, ya que reconozco que no hay ninguna capacidad humana en mí. Pero dice tu palabra que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Toda la obra es tuya y toda la gloria es tuya. Ayúdame a ser fiel a tu palabra para poder hablar de parte tuya y delante de ti. En tu nombre hemos orado. Amén. La mayoría de personas ha escuchado sobre Jonás, pero muchas personas, incluso hoy en día, piensan de que es un cuento, de que la historia en realidad no pasó. Pero gracias a Dios tenemos muchas historias, muchos documentos históricos y descubrimientos arqueológicos. Entonces sabemos que la ciudad de Nínive sí existió, que ahora en día se llama Mosul y está al norte de Bagdad, en Irak. Entonces tenemos Irak, el mar Mediterráneo y el mar Índico. Entonces,
una ciudad grande sobremanera, dice la Escritura. Habían por lo menos 120,000 habitantes que creyeron. Y estos 120,000 habitantes vivían en Nínive, que ahora se conoce como Mosul. En la actualidad hay 1,6 millones desde el censo del 2021 de habitantes en esa ciudad. Y muchas de las piezas arqueológicas se han roto porque el Estado Islámico tiene mucha guerra, muchas bombas, mucho problema. Podríamos verlo hasta cierto punto, ya que esa ciudad se caracterizaba por masacrar a las personas, ¿verdad? Masacrar a sus enemigos, degollarlos, hacer cosas terribles. Entonces, en la actualidad también vemos cómo, no quiere decir que son los mismos del Estado Islámico, pero también podemos ver como una especie de reflejo por muchas cosas de violencia que pasan. Entonces, Jonás, en el capítulo 1 vimos la semana pasada que fue comisionado, fue enviado a predicar. Pero ¿qué pasó con Jonás? En lugar de ir a Nínive, Nínive está acá, él estaba en Jope, entonces él fue hacia la otra dirección. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, que somos llamados, porque todo cristiano es llamado a ir y predicar el evangelio, a ser discípulo? No solo los pastores, ¿verdad? Muchas veces tenemos la idea de que voy a invitar a una persona a la iglesia para que escuche el sermón y pueda convertirse, pasar a decir la oración mágica, ¿verdad? Que muchas iglesias hoy en día hacen, pero que no es bíblica. Sino que lo bíblico es de que Dios comienza a regenerar ese corazón, le quita la venda por medio del evangelio y pone fe en la persona para tomar tu pecado, llevarlo a la cruz y darte su santidad. Porque la Escritura es clara, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es la santidad de mis obras, porque con mis propias obras no puedo generar santidad, sino que Cristo, por su gracia, me da la santidad. ¿Cuál es esa gracia? Esa gracia inmerecida es que a pesar de mí, a pesar que no tengo ningún mérito, a pesar que tengo pecados que ni yo mismo pienso que Dios me puede perdonar, Dios me toma en sus brazos, toma mi pecado, lo lleva a la cruz, me da su santidad. Lo que hace Él es que toma tu lugar. Yo era el que necesitaba estar en esa cruz muriendo, ser azotado, ser avergonzado, totalmente desnudo en esa cruz. Pero Él, por su misericordia, me dio su gracia. Entonces la gracia es que a pesar que yo lo ofendí a Él, a pesar que yo le hice daño, a pesar que le maté a su hijo, Él todavía viene y me da su santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Padre vio a Cristo en la cruz, con todo el pecado, y lo abandonó, porque Él dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios, Padre, no podía estar con su Hijo en ese momento. Había una separación por el pecado. Pero Él es vencedor. Él venció, pagó con su sangre por cada uno de los que han de ser salvos, y no fue obligado ni arrastrado como un pez como Jonás, sino que voluntariamente fue a la cruz y puso su vida en rescate por muchos. Qué bendición, hermanos. Y nosotros por medio de Él tenemos acceso al Padre. Entonces tenemos Nínive, que sabemos que existió. En ese tiempo, por los datos históricos, el rey Jeroboam II o segundo estaba en el reino. Esto pasó en el año 793 antes de Cristo. Entonces, tenemos los datos históricos, pero todavía creen que un pez se va a tragar a una persona y que va a estar 3 días dentro del pez.
Si fuese una ballena, la garganta ya dijimos que es muy pequeña, 10 a 15 centímetros. Y por ser un mamífero, está llena de metano. Entonces, podría morir por el metano y podría ser deshecho por los ácidos. Entonces, ¿cómo será posible de que una persona puede vivir dentro de un ser y salir con vida? Solo Dios, hermano. En el primer capítulo vimos la tormenta, una tormenta impresionante, sobrenatural, de que cada vez se iba poniendo peor, que no iban a salir vivos de ahí. Ahora en el segundo capítulo vemos este gran pez y el milagro de Jonás, de que salió con vida al tercer día. Pero ¿cuántos niños no están en el vientre 9 meses y salen con vida y no están respirando? ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene el control, Él sabe cómo lo hace. A muchas cosas no vamos a tener respuesta, pero a lo que sí tenemos respuesta hoy es que hay esperanza y una esperanza de salvación en Cristo para todo aquel que en Él crea, para que no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, sabemos que es verdad porque Cristo dijo que es verdad. En Mateo 10:40, Cristo dijo que la señal que tendrían era la señal de Jonás. ¿Cuál es esa señal de Jonás? Como 3 días estuvo Jonás dentro del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, la resurrección es la señal, porque no había ninguna manera de que Jonás saliera vivo de ese pez, ni una manera, ni 1%. ¿Cuántas personas dicen, no, que el Señor ya hizo el 99% por ti, solo necesitas hacer el 1%? Pero ¿qué por ciento podía hacer Jonás dentro del pez? Entonces, sabemos que es verdad porque Cristo lo dijo. Nínive fue fundada por Nimrod, bisnieto de Noé. Noé engendró o tenía como hijo a Cam, que por cierto Cam se burló de él cuando lo vio borracho y desnudo. Él engendró a Cus y Cus a Nimrod. Entonces Nimrod en Génesis 10 y 11 es famoso, primero en el 10 porque edifica la torre de Babel. Muchos de ustedes se han de recordar de la torre de Babel, que querían llegar hasta el cielo y cambiaron los idiomas. Entonces luego edifica Nínive, esta ciudad sanguinaria, pagana, politeísta, que creía en muchos dioses. Entonces en la ciudad habían 15 puertas y se caracterizaba el pueblo por su maldad, por masacrar. Entonces viene Dios y le dice a Jonás, te he llamado para que vayas a predicar. Inmediatamente surgen 2 problemas en Jonás. Uno, lo estaba mandando a predicar a una ciudad sanguinaria y eran enemigos los israelitas de esa ciudad específicamente. Entonces surgió temor por su vida. Y la otra cosa es que había egoísmo en el corazón de Jonás. ¿Cuántas veces nosotros vamos en la vida diaria caminando a la par de personas cuando Dios los ha llamado a predicar el evangelio y caminamos con un mensaje de urgencia como que no pasara nada? Un ateo dijo cierta vez de que si el evangelio es verdad, qué egoístas somos para no predicar y compartir un mensaje tan grande, un mensaje de salvación. Si un millonario daría todo por vivir un día más, imagínense cuánto más vale toda una eternidad de vida, porque cualquier cosa que podamos comprar es perecedera.
pero lo que Dios ha prometido es eterno. Entonces, tenemos por lo menos 3 puntos en el sermón de hoy. El Dios de emergencia, el arrepentimiento y la salvación es obra de Dios. Esos son los 3 puntos que tenemos, y hay por lo menos 5 similitudes entre Jonás y Jesús. Aparte que en español son 5 letras, los 2 comienzan con J, terminan con S y llevan tilde en la penúltima sílaba. Pero esos no son las similitudes. Primero, el único profeta galileo del Antiguo Testamento era Jonás. Jesús también era galileo. Mientras Jonás dormía en una barca con una tempestad muy grande, también Jesús estuvo en una barca con una tempestad muy grande. La diferencia es que Jonás estaba huyendo y se calmó cuando lo echaron al mar. Y Cristo calmó la tempestad. Qué poderoso es Dios. En las 2 ocasiones, Él es el que calma esa tempestad. Las otras 3 cosas que tienen en común es, como Jonás es un tipo de Jesús y Cristo es el antitipo, está la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Por qué la muerte? Porque cuando Jonás fue separado de Dios, cuando estamos separados de Dios tenemos una muerte espiritual. Pero Cristo enfrentó la muerte física, literalmente, torturado, inmolado, el Cordero de Dios, como cantábamos hace un momento. Luego tenemos la sepultura. Jonás fue sepultado en el pez, en el fondo, por 3 días y 3 noches. Cristo fue sepultado literalmente por 3 días y 3 noches. Y luego, después del arrepentimiento de Jonás, tenemos la resurrección cuando sale del pez. Prácticamente vuelve a la vida porque él ya se veía muerto y desfallecido. Eso lo vamos a ver en un momento. Y Cristo también resucitó para dar vida y vida en abundancia. Cristo resucita y son las primicias de que un día nosotros resucitaremos juntamente con Él. Entonces, eso lo debe de dar alegría, porque la tumba está vacía, no está ahí. Cuando la tumba estaba vacía, los romanos pagaron a los soldados para que mintieran y dijeran que se habían robado el cuerpo, pero nosotros sabemos que no es así, porque Cristo se le apareció a muchos después de eso. Entonces no creemos en una fe vana, sino que en una fe contundente en hechos reales y en testimonio de testigos oculares que les costó su vida para que hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Porque el confesar con tu boca que Cristo es el Señor, como les decía hace un momento, esa oración no es una oración de que lo salva, el que salva es Cristo. Y la razón por la cual decían ellos el que confiese con su boca que Cristo es el Señor, era porque en ese tiempo venían con un altar o algo y le decían, confiesa que César es el Señor. Y el que no confesaba que César era el Señor, lo ejecutaban. Entonces le costaba la vida a las personas. Entonces, volviendo al punto, en el primer punto, el Dios de emergencia. ¿Cuántos de nosotros solamente nos recordamos de Dios cuando está la emergencia? No oramos, no leemos la palabra, no los entregamos al Señor. Veamos en el versículo 1 al 2 lo que dijo Jonás. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú
escuchaste mi voz. Jonás oró, invocó y clamó al Señor. ¿Cuántas veces estamos con una enfermedad o con un problema y no hemos orado un montón de días, pero en ese momento nos acordamos que tenemos un Dios, como que fuera el 9:11? Pablo decía que en la abundancia y en la escasez se sentía contento. Siempre estaba contento en el Señor. Porque tanto estar con escasez o como abundancia, no es eso lo que complementa al hombre, sino que lo que lo salva, lo que lo llena, lo que lo complementa es Cristo. Él es lo mejor que hay, mucho más grande y mayor que Jonás, mucho más grande y mayor que cualquiera. Entonces, no podemos tener a Dios solo para las emergencias, sino que en todo tiempo. Ahora, esta no es una decisión propia que cada quien va a decir, voy a buscar a Dios. Porque como cantábamos de las ovejas, o orábamos de las ovejas, que oraba mi hermano Juan, que él fue a buscar la oveja que estaba perdida. La oveja no decidió ir y buscarlo a él. Entonces, sabemos de que todo el que hace la obra es Cristo. Jonás huyó. ¿Cuántos de ustedes han huido o están huyendo de la presencia del Señor? Pero es porque la Escritura dice que estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no piensa, no oye, no ve. Está totalmente muerto. Pero solamente cuando Cristo va y lo resucita espiritualmente, es cuando Él puede ver, cuando Él puede sentir, puede creer. Entonces la fe la da el Señor 100%. No hay nada que podamos hacer nosotros si Él no lo hace primero, porque Él nos amó primero a nosotros, porque la misericordia la tiene el Señor. Entonces Jonás estaba huyendo como muchos huimos hoy, pero Dios con su gracia irresistible lo trajo, porque no es decisión propia, ni siquiera hay un libre albedrío para la salvación. El libre albedrío se perdió en Génesis 3. ¿Por qué? Porque pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. No había nada más que pudiéramos hacer. Y cuando Dios vino y buscó al hombre, en lugar de arrepentirse, culpó a Dios, la mujer que tú me diste. Entonces, ¿cómo podemos nosotros venir y buscar a Dios? No hay manera, al menos que Él mismo nos dé esa regeneración en el corazón. El próximo punto es el arrepentimiento. Entonces Jonás, ya en el pez, del versículo 3 al 7, me echaste a las profundidades del mar, en las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello, y el abismo me envolvió. Las algas se enterraron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para mí, para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Paul Washer estaba en Alaska y estaba predicando. Y tenía un vuelo que tomar de vuelta, pero estaba un hombre grande, de manos muy grandes, dice él, sentado al frente. Y el hombre se veía triste. Y Paul Washer le pregunta, ¿por qué estás triste? Es que voy a morir en un par de semanas. Y he escuchado de Dios, pero no lo entiendo. Y Paul Washer canceló su vuelo y se quedó con él para poder explicarle el evangelio.
y le dijo: yo me voy a quedar 2 semanas, no te garantizo que vas a ser salvo, porque la salvación es del Señor, pero te voy a compartir el Evangelio. Entonces estaban leyendo y pasaban por Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces estaban estudiando y estudiando y estudiando y estudiando el Evangelio, nada más, porque no es una fe en algo vano, no es una fe en un santo, no es una fe en cualquier otra cosa. Mucha gente hoy en día dice: no, pero a mí déjeme con mi fe, porque esto me enseñaron mis padres. A mí déjeme con mi fe, porque si yo creo en ese pedazo de madera y que es bien milagroso, viera cuántos milagros me ha hecho. Se les olvida que no todo lo sobrenatural es de Dios, y se les olvida que Satanás es padre de mentira y anda como león rugiente para matar, robar y destruir. Entonces, mientras compartía el Evangelio, Paul Washer con este hombre, leían una vez, otra vez Juan 3:16. Pero de repente el hombre le dice: wow, soy salvo. Y Paul Washer viene y le dice: ¿y cómo es que tú sabes que eres salvo? ¿No has leído Juan 3:16? Le dice, porque lo entendió. ¿Cuántas veces, a veces decimos nosotros: no, ya le prediqué el Evangelio? O ni siquiera se lo decimos porque pensamos de que como somos escogidos y predestinados, del que ha de ser salvo va a ser salvo. Qué bien que anduvieran alguna especie de lámpara o luz o detector. Pero no, a Dios le plació que por el misterio del Evangelio sean salvos, y nos manda a nosotros. Entonces nosotros no podemos huir como Jonás. Debemos de ir y decirle. En una clase de ser estábamos y de repente alguien dijo: ¿cuántas veces debo predicarle el Evangelio a alguien? Porque dice de que no les tires perlas a los cerdos. Entonces dijo el profesor de la clase: bueno, depende de si el cerdo es familiar tuyo, ¿verdad? Entonces es de predicarlo, porque estamos mandados. El que hace la obra es el Señor. Pablo dijo que sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Usted puede ser el mejor orador, tener las mejores capacidades humanas, pero Pablo dijo que no era persuasivo con formas humanas, sino que la persuasión es bíblica. Cristo es el que persuade la mente, el corazón por medio de su palabra, nada más. Entonces el arrepentimiento de Jonás, si no se ha arrepentido, no espere que le llegue un gran pez, porque no todos los Jonases salen vivos. Entonces el arrepentimiento de Jonás que vemos, él está clamando, está alabando y está con salmo. Y por lo menos 3 veces dice Jonás entre el versículo 3 y el 7, por lo menos 3 veces dice en el 4b, pero todavía he de ver tu santo templo. Había fe en Jonás. Jonás sabía que Cristo, que Dios lo podía salvar. Y después en el 6 dice: pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. A pesar de que Jonás estaba en el pez, había fe. Esa fe solo Dios la podía poner en él. Y en el 7, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Podemos ver que Jonás era conocedor de la Escritura, ya que en varias partes de su oración vemos salmos. Vemos parte del Salmo 18, parte del Salmo 30. Entonces, él conocía la Escritura. Él sabía quién era Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow, eso es bello, porque las personas pueden escuchar que hay un Dios, pueden escuchar que Dios es bueno, pueden escuchar muchas cosas de Dios, pero conocer a Dios, cuando Dios te da fe y te quita esa venda de los ojos,
y sabes que no hay nada que puedas hacer por ti mismo, ni que eres salvo por tus propios méritos. Es más, nosotros estamos como Jonás huyendo de Dios y muertos en delitos y pecados, como la figura de Lázaro en la tumba, ya hediondos. Pero Cristo es quien nos resucita, quien nos vuelve a la vida, quien pagó por nuestro pecado en la cruz, quien los ama, quien nos justifica, nos redime, nos santifica, y por su fidelidad en el verbo aoristo del griego, que aoristo es que ya lo da por sentado, el Señor dice que estamos glorificados juntamente con Él. ¿Cuántos están esperando al Señor? Cristo está a la puerta, hermano, y estamos esperándolo con gozo, y necesitamos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Muchas personas quieren ser, no, yo quiero ir a la China, pero no evangeliza la vecina, ¿verdad? Estamos llamados a predicarle a Raimundo todo el mundo y a Raquel y todo aquel, ¿verdad? Como dice un predicador. Entonces, necesitamos comunicar ese mensaje y no retenerlo en nosotros, porque si no, ¿dónde está ese amor al prójimo? La mayor muestra de amor al prójimo que podemos ir es ir y predicar el evangelio. ¿Qué dijo Cristo? De que tenemos que amar hasta el enemigo, ¿verdad? Porque si amar al amigo, entonces ¿qué tiene de mérito eso? Es fácil amar al amigo, más si tiene baleadas, tiene arepas con guasacaca, tiene pupusas. Entonces es fácil amar al amigo, pero ¿qué del enemigo? Ese enemigo somos nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados para Dios. En Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días contra el impío. No es como muchos dicen que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, sino que está airado todos los días, porque no hay ninguna conexión entre la luz y las tinieblas. Entonces, mientras Dios no regenere, mientras Dios no haga esa obra, mientras Dios no haga ese milagro, no hay manera que podemos entender. Y no es de que usted recibió a Cristo, se arrepintió, confesó su pecado y le dijo, Señor, perdóname, y ya nunca más se acordó de Él, sino que es un arrepentimiento constante todos los días. Porque sí, es cierto que Dios lo perdona, lo sella con su espíritu, el espíritu está en usted, pero todos los días tenemos que vivir esa vida arrepentida, porque no solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y cuando usted tiene un Señor, está llamado a obedecerlo, a imitarlo. ¿Por qué le llamaron cristianos a los primeros cristianos? Pues porque imitaban a Cristo. Entonces estamos llamados a compartir las buenas nuevas. Entonces podemos ver el arrepentimiento de Jonás. Sabemos que había un problema grande, como muchos tal vez pueden estar pasando problemas grandes. Y no quiere decir que porque vienes a Cristo ya todos los problemas se solucionaron. Porque muchas iglesias, entre comillas, hoy en día, están predicando prosperidad. Vienes a Cristo y te haces millonario. ¿Dónde están los gigantes de 1000, de 500? Si lo vas a dar 100, hacete para atrás. Hasta seleccionado por bancas. Como si la iglesia fuera un negocio. Predicando cualquier otra cosa menos el evangelio. Pero solamente somos salvos por Cristo por medio del evangelio. Es un mensaje que debe de llegar. Entonces no quiere decir que todos tus problemas van a ser resueltos. Tal vez no te cures del cáncer. Tal vez tu hijo por el que estás pidiendo se muera. Tal vez nunca pagues las deudas. Pero todo eso es perecedero, hermanos. En Efesios 1, del 1 al 14, podemos ver las bendiciones espirituales. Y en el versículo 6 vemos cómo Cristo nos hace aceptos ante el Padre. Porque no es que yo lo acepte a Él y que está tocando la puerta y que está ahí con un bastón, un viejito que déjame entrar, está frío aquí afuera. Quiero estar allí, mira cómo te quiero. Porque ese sería darle un realce al humano cuando no lo tenemos. Valemos menos que nada. Nada. Pero Dios dice en Efesios 1, solo por amor
solo por su voluntad y solo para su gloria. ¿Cuántas personas hoy en día predican sermones enteros sobre busca tu propósito? Y la gente anda buscando. Yo me recuerdo en algunos tiempos que pensando, Señor, ¿y cuál será el propósito? ¿Y cuál será el propósito? Pero el propósito es darle gloria y honra a Dios en todo. Cuando usted va a su trabajo, no es un maestro, no es un trabajador disfrazado de cristiano, y que nadie en su trabajo sabe que es cristiano, y que incluso a veces su familia no sabe que es cristiano en algunos casos, sino que es un cristiano disfrazado de profesor, disfrazado de labor, de trabajador. Es un cristiano disfrazado, porque lo que somos primero nosotros somos creyentes. Todo lo demás es perecedero. Vanidad de vanidades, dijo el predicador en Eclesiastés 1:1. ¿Por qué? Porque todo se acabará. La casa por la cual usted lucha hoy, la cuenta del banco que nunca se llena, ya llegó a los 100,000, quiere tener 200,000. Entonces nunca se acabará, nunca, porque el ser humano es insaciable. Y déjeme darle una noticia: su Dios está donde está su tesoro. Si está amando más la casa que a Dios, es un problema. Si está amando cualquier otra cosa más que a Dios, es un problema. En el caso de Jonás, estaba amando más su seguridad y su libertad, y no quería ir a predicar. Pero no podemos dejar de ir y compartir las buenas nuevas por confortidad, por estar cómodo, por comodidad o por seguridad. Tenemos que ir donde Dios nos ha llamado, y Él hará su propósito con cada uno de ustedes. Y el propósito es solo su gloria y solo su gloria. Los ángeles le dicen santo, 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 día y noche, por la gran gloria de Dios. En el griego no hay un superlativo para el más santo, pero es infinitamente santo. Y nosotros solamente nos podemos dar cuenta cuán grande es Dios cuando nosotros venimos a Él y le conocemos verdaderamente. ¿Sabe usted qué es el Evangelio? ¿Lo sabe? Es muy importante. Por medio del Evangelio somos salvos. Si no sabemos qué es el Evangelio, en humildad, con sencillez, con todo cariño, se puede acercar a cualquiera de los pastores o hermanos maduros en la fe, no de Venezuela, sino como Pablo dijo, que maduros que pudieran comer alimentos sólidos. Lo que él decía de que estudiaran, escudriñaran la palabra para que pudieran enseñar a otros. Pero ¿cuántos lugares ahora dicen que la letra mata? Por versículos mal interpretados. Es que personas se quedan en la ignorancia y dicen amén a todo, a emociones, a cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la más confiable, es la única y verdadera. Entonces tenemos que saber qué es el Evangelio. El Evangelio es Dios Santo, quien es todopoderoso. La primera vez que estudié sobre Dios, me enamoré de Dios, porque al ver un Dios tan grande que tenemos y cómo Él creó todo perfecto, pero esa imagen de Dios, nosotros a causa del pecado la desfiguramos en nosotros y caímos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados. Entonces tenemos qué tan grande es Dios y tenemos un problema. En Génesis 3 nosotros caímos en pecado. Entonces al caer en pecado no hay nada que usted pueda hacer. No hay absolutamente nada que pueda hacer para salvarse. Pero Dios, como decía el hermano Michael en el sermón de la semana pasada, pero, ¿verdad? Nos encanta eso.
Porque cuando ya todo se ve perdido, como Jonás en el pez, que va al fondo del mar, que está a la puerta del sepulcro, que está muerto, literalmente. Pero Dios manda a Cristo a la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos en el Antiguo Testamento son salvos por el Cristo que vendría. Dice que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Todos son salvos por el Cristo que vendría. Todos en el Nuevo Testamento somos salvos por el Cristo que ya vino y que volverá en gloria, ¿verdad? Él viene por su pueblo. Tienen que estar preparados, no preparados de que no peca, porque mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, pecar es lo natural. Pero ahora en Cristo, así como Jonás pecó, reconocemos, identificamos el pecado y no estamos cómodos. Lo primero que vimos en Génesis 3, cuando el hombre cae en pecado, es de que sintió vergüenza, se sintió culpable, se sintió desnudo. Entonces, nosotros que estamos en Cristo, no podemos estar cómodos con el pecado. Si usted está cómodo con el pecado, arrepiéntase. Cualquier pecado que tiene, arrepiéntase. Dios es fiel y verdadero para perdonarlo. ¿Cuántas personas a veces piensan, no, que este pecado, no sé si el Señor me lo pueda perdonar? La Escritura dice que el único pecado que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es esa blasfemia? La incredulidad. Si usted no cree, en Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado, el que no creyere. Entonces, usted puede creer, vaya al Señor, vaya a los pies de Cristo, vaya a la cruz. No hay ningún lugar mejor que los pies de Cristo. Que Él lo abrace. Se imagina cuando Él venga y le diga, siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Y que en lo poco que puede servir no es en sus propias capacidades, sino que es en Él. Él lo hizo todo. 100% la obra de Dios. Entonces vemos a un Jonás arrepentido que reconoce de que la salvación es de Dios, y por lo menos 3 veces vemos la fe de Jonás de que dice que verá su santo templo adentro del pez. Entonces, en el tercer punto, la salvación es obra de Dios. En el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Ahí reconoce Jonás de que por su orgullo estaba siguiendo lo que él quería y no lo que Dios le estaba mandando. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Y Salomón lo dijo en Eclesiastés 1, como les decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todas las cosas por las que los podemos afanar hoy son vanidad, son perecederas. ¿Cuántas veces paso yo por un cementerio? En el mundo secular soy un cristiano disfrazado de director de seguridad ocupacional y voy a supervisar los diferentes trabajos. Entonces a veces paso por unos cementerios pero antiguos ahí en Baltimore y veo los lugares ahí y pienso, allí quedó la preocupación de pagar la tarjeta de crédito. Allí quedó la preocupación del crédito. Allí quedó la preocupación de los documentos migratorios. Allí quedó cualquier preocupación, deudas, no importa si andaba con corbata o andaba sin camisa. Allí quedó todo, no importa si es rico o es pobre. Todos nacimos
y todos vamos a morir. Cuando estábamos diseñados para no morir, pero a causa del pecado todo fue afectado. El hombre fue afectado, la naturaleza fue afectada, la relación con la señora fue afectada. A ver, no quiere, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso porque varias señoras ya me están viendo ahí amenazantes. Entonces, lo que vemos que todo fue afectado. Muchas personas dicen, no, pero ¿por qué Dios deja que los niños en África estén hambrientos? ¿Por qué Dios permite este tsunami? ¿Por qué Dios? Hermanos, todo es a causa del pecado. Pecamos y todo fue afectado. Dios nos dio algo perfecto para disfrutar, pero al estar alejados de Dios, todo fue afectado. O ve a un niño usted, el niño nace, ni ha salido y anda tirando pataditas en el estómago. El niño nace y hay que enseñarle a portarse bien, no hay que enseñarle a portarse mal. Él ya viene manufacturado para portarse mal. ¿Por qué? Porque el pecado está en ese niño, ya nacemos con el pecado. Entonces, no siembre nada. ¿Qué le van a nacer? Espinas, cualquier otra cosa. Menos ciruela, menos mango, eso no le van a hacer solo. Tiene que ir, cultivarlo, cuidarlo, echarle agua. Pero deje las espinas y eso, hasta encima del asfalto nace. Entonces, todo está afectado y lo podemos ver ahí. Muchas veces pensamos y decimos, no, que Dios es injusto. ¿Cuántas veces a veces han pensado así? Pero déjeme darle una noticia, Dios es justo. Su justicia la da a todos, y como todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios no puede dejar sin castigo al culpable, porque sí somos culpables. Hubo una mancha en Dios, lo ofendimos y resultamos culpables, y todos los dio su justicia, a todos. Pero la gracia solo la da a algunos. Ahora, ¿soy mejor yo que aquel que está allá, que todavía Dios no le ha dado la fe para ser salvo? No. No hay ninguna diferencia en un predicador, en un púlpito, que cualquier otra persona que podemos ver en las drogas, que podemos ver en la calle, que podemos ver en un centro de prostitución, que podemos ver en cualquier lugar. No hay ni una diferencia, porque la diferencia solo la hace Cristo. Él es el que nos da el valor. Él es el que la gente ve en cada cosa buena que nosotros podemos hacer. Él es el que merece la gloria en cada sermón predicado. Él es el que merece la gloria cuando puedes tener un reconocimiento en tu trabajo. ¿Por qué? Porque Él dice que todas las cosas las hagamos como para el Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de Él. Entonces, nosotros como cristianos, ya una vez arrepentidos, como vimos en el punto del arrepentimiento, estamos obligados a hacer las cosas bien, a hacer obras, porque en Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Pero por qué? Porque si entonces quiere decir que no tuvo fe. No es que hay una fe muerta y una fe viva, sino que es una sola fe. Pero esa fe, si usted no hace obras y se queda cómodo con los brazos cruzados, entonces quiere decir que en realidad no ha nacido de nuevo. No hay una fe en usted. Puede estar años en la iglesia. Se han visto predicadores que están parados ahí para después venir a darse cuenta que no eran cristianos. En aquel día dice el Señor que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Porque ahora la gente ha adulterado el nombre de Dios, lo usa para cualquier cosa. Pero muchas veces ni siquiera son cristianos. Él les dirá, apartados de mí, no los conozco. Entonces tenemos que asegurarnos que somos cristianos. ¿Cómo? Viniendo a los pies de Cristo, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos. Y a partir de ese momento vamos a hacer obras, pero no para salvación, sino que porque ya Él nos ha salvado. Porque necesitamos tener frutos de arrepentimiento.
esos frutos de arrepentimiento. Primero, ser piadosos. ¿Qué es piadoso? Lo contrario de impío. Y en Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Entonces yo no quiero que Dios esté airado conmigo. Entonces lo contrario de impío es pío. Entonces vamos a ser piadosos. ¿Qué quiere decir ser piadoso? Que intencionalmente, congregacional e individual, voy a estudiar la Escritura, voy a cantar, voy a meditar en el Señor, voy a tener ese contacto con Dios. Porque si usted dice, no, yo voy a leer la Escritura, pero no lo hace intencional y no lo pone en su calendario o su agenda, no lo va a hacer. El tiempo se va a pasar, no va a orar, no va a leer la Escritura, no va a compartir el Evangelio. Necesitamos ser intencionales. Pero cuántas veces, ¿verdad? Ese sofá embrujado con ese control remoto lo llama como que tuviera imán, cae pegado allí. Entonces es algo con lo que tenemos que luchar. Toda la gente dice, no, pero es que no hay tiempo, especialmente en este país, ¿verdad? Que andan corriendo todo el tiempo. 1 hora es el 6% de su día y todavía le queda 94%. Spurgeon decía que cuando no había tiempo, él normalmente oraba 4 horas al día. Pero decía él que cuanto más problemas tenía y menos tiempo tenía, más necesitaba orar. Porque el que le ayuda a administrar bien el tiempo, el dinero y todas las cosas es el Señor. Nosotros estamos llamados a ser buenos administradores del tiempo y del dinero del Señor. Nosotros no colectamos diezmo en este lugar, porque la ofrenda debe ser generosa, con alegría y darla de corazón, ¿verdad? Como cada quien proponga. Entonces, no lo hacemos, pero sabemos que tenemos la responsabilidad, ¿verdad? En las cosas de Dios. Entonces, tenemos que ser piadosos y vivir esa vida cristiana, íntima con Dios y que se pueda ver también, ¿verdad? Porque lo primero, antes de ser miembro de cualquier iglesia bíblica, debe de ser creyente. Si no es creyente, no puede ser. Puede venir, puede escuchar, podemos compartir, pero tiene que ser creyente para poder ser miembro. Porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo de personas redimidas, regeneradas, personas nacidas de nuevo. Entonces, esa es una parte de las obras. Las otras obras pueden ser caritativas, puede ayudar a alguien, ¿verdad? No necesariamente, algunos lugares he escuchado yo que le dicen, no, si no es de la iglesia, no le ayudes. No, sino que tiene que pensar qué Cristo hubiera hecho. Alguien lo ofendió, ¿qué Cristo hubiera hecho? Alguien le tiró el carro allá en la calle, ¿qué Cristo hubiera hecho? ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Qué Cristo hubiera hecho en mi lugar? Porque es fácil nosotros ir y juzgar, pelear, hacer cualquier cosa, pero estamos reflejando nuestra vida cristiana ahí, así como Jonás la reflejó. Entonces Jonás vino en arrepentimiento. Y en el 8 que leíamos dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Entonces, él sabía que no lo estaba reflejando por andar yendo a otro lado donde él quería ir. En el 9 dice, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. ¡Wow! Ese momento en que Jonás es salvo, se arrepiente y reconoce que la salvación es solo del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que ordenó al pez que vomitara a Jonás en Nínive. Lo limpió, lo purificó, lo santificó, lo redimió y salió del pez, lo volvió a la vida. De esa misma manera Cristo
resucitó al tercer día y fue para ir a predicar. Más adelante veremos la predicación de Jonás en los próximos capítulos y veremos de qué tan grande es el avivamiento en Nínive y las personas que se convirtieron, más de 120,000. Porque el rey mandó, eso lo vamos a ver después, pero mandó a ayunar hasta los animales. Entonces, algo increíble que no vemos hoy, la gente podría pensar, wow, qué gran predicador era Jonás. Pero si Jonás ni quería ir. Y cualquiera puede decir, no, pero es que Dios necesitaba a Jonás, por eso lo mandó. Hermano, Dios no necesita nada, Él es suficiente en sí mismo. No nos necesita a nosotros. Solo lo hace por amor y por su voluntad. Nada más. Y para su gloria. Él no necesitaba a Jonás. Al contrario, si Jonás no se lo traga ese pez, Jonás se pierde. Pero como ya estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, lo había escogido, lo había predestinado, y la gracia irresistible de Dios no dejará que nadie se pierda. El que Él ha decidido salvar, lo va a salvar. Y le va a dar la fe, le va a dar la regeneración del corazón, le va a dar la capacidad que aparentemente es del hombre que toma una decisión, pero es Cristo capacitándolo y dándole lo que necesita para que pueda atender el evangelio y pueda ser salvo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Solo Cristo. Jonás fue beneficiado con ese pez. Jonás fue beneficiado con ese pez porque fue salvo. En mi propio testimonio, yo puedo compartir, no les voy a decir el testimonio toda hora, pero porque no me vuelven a invitar. Pero en mi propio testimonio, yo he tenido que pasar por un montón de peces gordos y no me los comí por si acaso, ¿verdad? Sino que he tenido que pasar por un montón de problemas que yo no entendía, porque muchas veces decimos, ¿por qué me pusiste este problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionando a Dios. Pero no tenemos que cuestionarlo, sino que ¿para qué? Porque todo tiene un propósito en la vida del cristiano. Porque al cristiano todas las cosas les ayudan a bien. Y todos esos problemas que he podido tener, yo le doy gracias a Dios. Porque sin esos peces llevándome hasta el fondo del abismo, llevándome hasta la muerte, llevándome a desfallecer sin ninguna esperanza, no estuviera aquí hoy. La salvación es del Señor, hermano. Solamente vamos a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que tú eres grande. Sin ti no somos nada, Señor. En ti podemos ser salvos. De la misma manera, Señor, que salvaste a Jonás con ese problema tan grande del pez, y como tú lo sostuviste de esa manera milagrosa, te suplico, Señor, que nos ayudes a nosotros para poder amarte, para poder vivir arrepentidos y reconocer que la salvación es solo tuya, que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendice a cada uno en este lugar y quita la venda, regenera el corazón, enséñales de ti cada día, Señor. Ayúdanos a ser cristianos fieles y poder llevar ese mensaje de salvación a toda criatura, a todo vecino, a todo amigo, a todo familiar, Señor. Porque es nuestra responsabilidad y es la bendición y la oportunidad que nos has dado, Señor, para compartir tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a quitar todo egoísmo y todo desamor solo por ti, Señor. Grande eres, grande es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo. Amén.